Siendo las 2:46, llevo conectada desde las 2:37, 38 más o menos, desde un poquito antes que empezara la clase, y aún no ha llegado ningún alumno. Bien, esta semana simplemente iba a, a conversar, bueno, conversar hoy día con los alumnos, ver cómo estaban, ponernos, retomar la comunicación de vuelta de estos días de ausencia, y luego iba a repasar un poco, ¿sí? No hay alumnos, entonces voy a repasar simplemente por instrucciones de la universidad para hacer una clase de repaso. Así que, y sí, ahí de la misma manera sí le puede servir a alguien que tenga ganas de repasar la materia y de no olvidar los contenidos que se han visto hasta ahora. Bien, voy a repasar un poco y así ver si llegan más alumnos con alguna duda, esperando que esto le pueda servir a alguien que tenga ganas de repasar los contenidos que se han visto. Bien. Por hoy voy a voy a repasar la clase número 12, denominada funciones en varias variables. ¿Sí? Esto de lo último que empezamos a ver, si no me equivoco, ha sido las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces voy a retroceder solo un poco más en funciones para que vayamos recordando los conceptos previos a las derivadas parciales. Entonces lo primero sería recordar lo que es una función en varias variables y en términos sencillos no es más que una función que está definida, como dice su nombre, en más de una variable. Ya conocemos la definición de una función en una variable, conocida en cálculo diferencial, y igual f de x, donde se considera x la variable independiente, ¿verdad? Un número que pertenece al dominio, y la variable dependiente, que depende obviamente de x, depende del valor que uno le otorgue al x, es el valor que va a obtener la variable y. Eso es en simples términos una función en una variable, denominábamos dominio a todos los valores que tenía sentido, en términos simples, reemplazar en la función, para que la función quede bien definida. Por ejemplo, si teníamos una función, una raíz cuadrada, solo podíamos tomar valores de los positivos y el cero. No se pueden tomar negativos. Entonces ese corresponde al dominio de la función. Y el recorrido es simplemente todos los valores que toma y, que van a depender entonces de los valores que uno le otorgue a x. Entonces, una función en varias variables tiene la misma idea de fondo, solo que ahora donde hay varias variables es acá, en el argumento de la función. Es decir, aquí teníamos una función que estaba definida solo en x, f de x, que dependía solo de x, perdón. Ahora vamos a tener una función que, por ejemplo, va a depender de dos variables, x y aquí va a haber un z igual a f de x, y, o w igual a f de x, y, z. O cuando ya hablamos de muchas más variables, es mejor enumerarlas con un subíndice, como tal aparece acá, x1, x2 hasta xn, n variables. Un número finito, pero más de una variable. Entonces uno evalúa la función igual f de x1, x2, x3, hasta llegar hasta xn, x sub n. Y todas estas variables, desde x1 hasta xn, van a ser las variables independientes, y luego y sigue siendo la variable dependiente. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y tan diferentes, tan desconocidas, perdón, no lo son, porque ya se han trabajado con ella en diversas áreas de la matemática. Cuando uno quiere sacar el perímetro de un rectángulo, por ejemplo, tiene el largo y el ancho. Tiene dos variables que están involucradas. Asimismo, cuando quiere calcular el volumen de un cilindro circular recto, por ejemplo, las dos variables involucradas serían el radio de la base circular y la altura que va a tener ese cilindro. Y para más variables aún, tenemos el volumen de un sólido rectangular. Tenemos, esto es en 3 dimensiones, largo,
ancho y alto. ¿Sí? Entonces, funciones de una variable se han visto, solo que ahora se ve de una manera mucho más formal, más detallada y relacionada con el cálculo. Bien. Entonces, nosotros simplemente estamos considerando para todas las definiciones funciones de dos variables, por el simple hecho que funciones de tres o más variables es simplemente una extensión de todas las definiciones que aquí se ven. Entonces basta con enfocarse para que vamos a trabajar siempre con n variables, para simplificar un poco las cosas. Se trabaja simplemente en dos variables y luego es simplemente todas las definiciones aquí escritas, es una extensión, nada más que eso. Entonces nos enfocamos en una función de dos variables que se escribe como z igual f de x, y. Entonces ahora las variables independientes es x e y. Como se observa es un par ordenado. El par ordenado x, y, que debe pertenecer entonces a una región del plano, porque es un par ordenado. ¿Sí? Entonces ya no pertenece, ya no es un número real solo, no pertenece a una recta real, sino a un plano cartesiano. Y la imagen va a ser la función aplicada a este par ordenado, que me va a dar, esto sí, me da un número, simplemente me da un número real. Entonces este par ordenado, que se ubica en el plano cartesiano, uno le aplica f y se proyecta al plano z. ¿Sí? Y aquí tenemos ejemplos de tipos de funciones en dos variables. Además, también se puede definir dominio y recorrido. Nuevamente el dominio es tal como para función de una variable, aquellos valores que pueden tomar x e y. Los valores que puedan tomar estas coordenadas que determinen de una manera correcta la función, o sea que uno no esté dividiendo por cero, que no esté sacando raíces negativas, todos esos números que hagan bien definida la función es el dominio, y los correspondientes valores de z entonces va a ser el recorrido. Tenemos una función, por ejemplo, para sacar el dominio, como bien dije, para que tenga sentido esta función, lo primero que observamos es que hay una raíz cuadrada, por lo tanto se sabe que no se puede tener raíces cuadradas de números negativos. Nos interesa entonces que lo que esté dentro sea mayor o igual a 0, ¿sí? No negativo. Por lo tanto se puede resolver esta desigualdad, 25 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0, para que sea positivo o 0. Y se concluye, al despejar aquí los x cuadrado y cuadrado, se obtiene esto. Y esto es la forma de una circunferencia con centro en el origen, 0,0, y de radio 5. La circunferencia es el borde, por eso es menor o igual, o sea, el borde lo toma la circunferencia, y además es el círculo, es decir, es lo que está dentro de la circunferencia. Por eso menor o igual. Y aquí aparece el dibujo. La circunferencia es este borde y el círculo se le llama a todo esto que está acá adentro, todo lo achurado. Por lo tanto, este es el dominio de la función. El dominio de la función que nos daban es este círculo de radio 5 y centrado en el origen. Y aquí se muestran otro tipo de ejemplos, que la función es similar a la anterior, pero con una diferencia un poco de signos, y además que ahora es una fracción. Es decir, tenemos una raíz y una fracción. Nos tenemos que preocupar de dos cosas: que no se esté dividiendo por cero y que lo que esté dentro de la raíz no sea negativo. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz ahora, x cuadrado más y cuadrado menos 25, debe ser mayor estricto que 0. Ya no puede ser mayor o igual. ¿Por qué? Recordemos que la raíz cuadrada de 0 no hay ningún problema. En eso no hay ningún problema. La raíz cuadrada de 0 existe y es 0. Pero estaríamos dividiendo por 0. Y eso sí que no se puede. Así que simplemente esto tiene que ser mayor estricto que 0. Y al despejar nuevamente queda esta expresión que se observa representa la circunferencia
si uno pusiera aquí un igual, como aparece acá, si uno pusiera aquí un igual, sería una circunferencia centrada en el origen de radio 5. Pero, como no es un igual, entonces tenemos que hacer el análisis. No es simplemente la circunferencia. Son los x, y tal que satisfacen esta desigualdad. Entonces significa esto. Tenemos la circunferencia en centro 0,0 de radio 5 y son todos los valores que sean mayores, como dice acá, x cuadrado más y cuadrado, mayores a 25. O sea, quiere decir todo lo que esté por fuera de la circunferencia. Y ni siquiera incluye el borde, porque es mayor estricto que 25, no mayor igual. Por eso no incluye el borde y es todo lo que está aquí por fuera que se ve un poco como manchas grises. Bueno, así se habla del dominio y aquí se habla de un tipo particular de función que es la función polinomial. ¿Ya? También se conoce esta función en una variable, los simplemente conocidos como polinomios. Aquí se muestran cómo se ven los polinomios en una función de dos variables. Se ven de esta manera, son sumas y restas que tienen esta forma. ¿Sí? Potencias de x multiplicada potencias de y con algún número que se esté multiplicando. ¿Sí? Y obviamente los exponentes de las potencias tienen que ser enteros positivos. Los polinomios no se definen para exponente negativo. Y en este caso el grado de una función polinomial de dos variables está determinado por la mayor suma de exponentes de x y de y que se tienen en los términos de la función. O sea, aparecen varios términos de este tipo, quizás solo potencia de x, quizás solo potencia de y en otros mezclas de x e y. Entonces la suma de exponentes más alta que aparezca, ese determina el grado de la función polinomial. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí aparece simplemente x, aquí solamente y aquí aparece en la mezcla. Entonces, si nos enfocamos en los grados, aquí x está elevado a 2, aquí está elevado a 2, y aquí x está elevado a 1 e y elevado a 1. Y la suma de ellos es 2. ¿Sí? Entonces sería simplemente de grado 2. Y aquí hay otro polinomio, donde en este caso el grado sería el que x está elevado a 1, el y está elevado a 2, o sea, su suma vale 3. El x está elevado a 2, el y está elevado a 1, su suma da 3, y aquí el x solo está elevado a 3. El grado de este polinomio coincide que todo es 3. ¿Sí? Y este tipo de funciones, al igual que en una variable, recordemos que en una variable los polinomios no tienen ningún tipo de problema en cuanto a su dominio. No dividen por cero porque no son fracciones y no tienen raíces cuadradas, porque el polinomio, por definición, el exponente tiene que ser un entero. Dijimos ya que tenía que ser positivo, pero además tenía que ser un entero. Entonces aquí no puede haber una fracción, por ende no hay raíces, por lo tanto no hay problema de tomar los negativos. Conclusión, los polinomios pueden tomar cualquier valor. Y eso pasaba en una variable y en dos variables o más pasa exactamente lo mismo. En este caso, de dos variables, x e y pueden tomar cualquier número. Por eso se dice que el dominio de estas funciones es todo el plano x y, aquí representado. Y una función racional de dos variables, al igual que una función racional de una variable, es simplemente la división de dos funciones polinomiales, nada más. Eso es una función, es como una fracción, donde el numerador es un polinomio y el denominador es otro polinomio. Eso es todo. Aquí hay ejemplos de eso. Entonces aquí sí hay un pequeño detalle en cuanto al dominio. Si se quiere ver el dominio de este tipo de funciones, hay que tener cuidado que ahora hay fracciones, entonces no se puede dividir por cero, por lo tanto hay que tener cuidado de que el denominador no dé cero. ¿Sí? Entonces el dominio de esas funciones van a ser todos los números x, y del plano, excepto aquellos que hacen que el denominador se haga cero. Ahí va a depender del caso del ejercicio en particular. Y aquí tenemos un ejemplo más genérico, perdón, un ejemplo al revés, más particular,
Ya teníamos los casos un poco más generales como polinomios y función racional. Aquí un poco más particular de una función logaritmo de x, y, función de dos variables. ¿Y qué sabemos de esto? El logaritmo está definido simplemente para valores positivos. Es decir, el argumento de un logaritmo solo puede tomar valores positivos. Todos los reales, pero positivos. Ni siquiera el cero. Entonces queremos que que x por y sea mayor estricto que cero. ¿Sí? Y si lo analizamos en el plano cartesiano, necesitamos que la multiplicación de x por y sea siempre positiva. Y eso se representa acá, en este dibujo. Tenemos aquí los x en el primer cuadrante, los valores de x son positivos y los valores de y son positivos en el primer cuadrante. Por lo tanto, positivo multiplicado por positivo sigue dando positivo, que es lo que se quiere. Por lo tanto, este cuadrante sí entra. Y los ejes no entran porque tiene que ser mayor estricto que cero. Si fuera mayor o igual, ahí los ejes no estarían punteados, sino que estarían la línea continua. El segundo cuadrante no entra porque, perdón, el segundo cuadrante tenemos que el x es negativo y el y positivo. Si se multiplica negativo por positivo, da negativo. Entonces este cuadrante no entra. Y así mismo pasa en el cuarto cuadrante, solo que aquí el y es negativo y el x es positivo. Y el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y multiplicación de negativo es positivo. Por eso, este cuadrante sí está incluido en el dominio. Y este es el dominio de la función dada. Estos dos planos. Sin considerar, repito, los ejes coordenados. Y aquí tenemos más ejemplos ilustrativos sobre, en este caso, evaluar funciones. Así como en una variable, evaluar una función en un número es simplemente tomar ese número y, digamos, reemplazarlo en la función y ver qué se obtiene. Esto es lo mismo, solo que ya no se reemplaza un número, sino que se reemplaza un par ordenado. En este caso, porque es una función de dos variables. Entonces, si se quiere ver qué pasa en el punto 3, menos 4 de esta función, es simplemente reemplazar. La primera coordenada siempre va a representar el x, la segunda siempre va a representar el y. Entonces, donde haya x, ahora coloco 3 al cuadrado, y donde haya y, ahora coloco menos 4 al cuadrado. Y se desarrolla este ejercicio simplemente numérico y se obtiene un resultado. Por lo tanto, ya acabamos de evaluar el punto 3, menos 4 en la función dada y nos da 0. Eso es simplemente evaluar en un punto, ¿no? Tiene mayor complejidad. Además, por otro lado, las funciones en dos variables o más, como ya hemos dicho, tienen las mismas propiedades que la función en una variable, es decir, se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar y dividir. Exactamente lo mismo. Solo hay que tener ojo con la división. Siempre eso hay que tener ojo con la división para no estar dividiendo por cero. Entonces no queremos que esta función sea cero, la función que quede como denominador. No queremos que sea obviamente ni la función cero constante, ni que sea cero en algún punto. La diferencia aquí, recién encontramos una diferencia con las funciones en una variable. Hasta el momento he dicho que se repite, simplemente es una extensión de la definición de una variable, pero aquí ya se llega a la primera diferencia, que las funciones de una variable se pueden componer sin ningún problema, solo hay que tener cuidado con los dominios recorridos. Teniendo claro eso, es posible componer ciertas funciones que cumplan con las condiciones correspondientes. Sin embargo, en funciones de dos o más variables no se pueden componer. ¿Sí? No es posible componer. Lo que sí se puede hacer es tener una función de dos variables y esta componerla en una función de una variable. Eso sí se puede hacer porque la función de dos variables, recordemos que nos da como resultado un número. La proyección en el eje Z nos da como resultado solo un número. Entonces no hay ningún problema porque f puede, como es de una variable, puede evaluar la función en un número. Entonces eso se puede hacer. Y aquí muestro un ejemplo de aquello. Y bueno, el gráfico de las funciones de dos variables, así como
un gráfico de una función de una variable son los pares ordenados x, y, y que uno lo ubica en el plano. Y lo que uno hacía en un principio cuando se aprende funciones es hacer una tabla de valores. La primera columna era x, la segunda era y, le daba valores a x, los evaluaba en la función y obtenía su resultado en y. Luego tenía estos dos numeritos, que eran los pares ordenados, los iba ubicando en el plano cartesiano, los unía y tenía el gráfico de su función. En esencia es casi lo mismo ahora, solo que ahora tenemos 3 puntos. Es decir, para función de una variable, su gráfico pertenecía al plano, que es de 2 dimensiones. Para funciones de 2 variables, su gráfico pertenece al espacio, es decir, 3 dimensiones. Hay que subir una dimensión dependiendo de la función que uno tenga. Si se tiene una función en 3 variables, entonces hay que ir a un, a un espacio que tenga 4 dimensiones, que obviamente eso no es, no se puede ver, o por lo menos se puede decir que no es trivial de ver un espacio de 4 dimensiones, así que de 4 para arriba no se trabajan los gráficos, por lo menos por ahora en este curso, así que nos enfocamos solo en las funciones de 2 variables, porque esas van a tener su gráfico en el espacio tridimensional, 3 variables, ¿sí? 3D. Y también lo mismo, se le da valores a x, y, ahora, porque esas son las variables independientes, se le da valores a los pares ordenados x, y, que sean del dominio obviamente, y se van encontrando los valores z, y ahí se van ubicando en el plano. Esa es una manera de hacerlo. Perdón, en el plano, en el espacio. Y aquí demuestran algunos ejemplos sobre gráfico de funciones, ¿sí? Lo más importante de esto es simplemente que se conozcan cómo se construye un gráfico y luego conocer los gráficos más usuales, ¿ya? Una cosa útil también de conocer de los gráficos son las trazas. ¿Y a qué se le llama una traza? Son curvas que se generan al tener planos que corten a nuestra superficie. Así como un gráfico de una función de una variable se llama curva, un gráfico de 2 variables se llama superficie. Entonces, si tienen planos, por ejemplo, planos X, Y, este plano que está abajo, que representa como el suelo, digámoslo, si se toma este plano y se corta esta superficie que parece como una elipsis tridimensional, un balón de fútbol americano, algo así. Se toma ese plano, corta esta superficie, genera una curva. Dice, esta curva que está punteada aquí, que se logra ver, paralela al plano, perdón, XY. Esta curva es la que se le llama traza. ¿Sí? Y puede ser bastante útil al momento de realizar gráficos de funciones de 2 dimensiones, como lo muestra este siguiente ejemplo. ¿Sí? Se tiene acá esta función x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y se sacan algunas trazas para saber más o menos, tener una idea de lo que ocurre con esta superficie. Eso logra determinar que se ve más o menos de esta forma. Y otra forma bastante útil de esbozar el gráfico de una función de 2 dimensiones es conocer las llamadas curvas de nivel. Aquí está su definición. Y básicamente la curva de niveles también son planos, ¿verdad? Que cortan a la superficie, pero la diferencia es que la traza es la curva que se genera sobre la superficie. La curva de nivel es tomar la traza y proyectarla, ¿sí? sobre un plano horizontal común y generar estas curvas que aparecen acá. Y estas curvas son las que se llaman de nivel, ¿sí? Entonces, la diferencia, la traza es un plano, corta la superficie, y la curva que está sobre la superficie es la traza,
y esa misma curva proyectada a un plano es una curva de nivel. Esas son las diferencias. Y nos pueden ser de utilidad para analizar gráficos de ciertas funciones, como por ejemplo aquí muestra. Este es como el ejemplo anterior, ¿verdad? Una especie de cono. Y aquí están distintos tipos de planos. Cada plano corta en un punto diferente del eje Z y genera una curva de nivel. Y esta curva de nivel proyectada en el plano XY se ve así. Son solo circunferencias. ¿Sí? Dependiendo del plano que usted elija, es la circunferencia que se proyecta en el plano XY. Y como ya había comentado, todo lo que se vio hasta el momento fue solo para funciones de dos variables. Sin embargo, todas estas definiciones se pueden extender a funciones de n variables. Lo único que tiene su alcance es el gráfico, ¿sí? Debido a que, como comenté, un gráfico de una función de tres variables se observa en un espacio de 4 dimensiones, ¿sí? Lo cual no es posible de ver, entonces se trabajan solo con funciones de dos variables. Ok, y bueno, aquí en este apunte ya después luego vienen los ejercicios que se vieron en esa clase. Siendo las 3:12, siguen aún sin llegar ningún alumno. Sin embargo, esperaré por si en este tiempo que queda hasta el final de la clase llega algún alumno a resolver ciertas dudas. Y el repaso de hoy queda hasta acá. Espero que esto le sirva a alguien que desee repasar los contenidos.
Siendo las 4:10, dejo constancia que no llegó ningún alumno a la clase.